Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, La Nave Histórica del Cheni. Te saluda el profesor Enrique Heredia. Vamos a comenzar nuestra serie de videos que vamos a ir subiendo, como te digo, con el material de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como tú sabes bien, alrededor del mes de junio, julio, San Marcos sacó por primera vez en la historia un ciclo virtual, ¿no? Entendiendo también el contexto el cual está viviendo el país. En este canal lo que vas a encontrar básicamente es material preuniversitario y resolución de problemas, ¿sí? Te vamos a decir el porqué de la clave. Vamos a ver hoy historiografía, hominización y prehistoria. Tres temas larguísimos. Imagínate trabajarlos en corto tiempo. Así que vamos a hacerlo de una manera bien didáctica y sobre todo darle solución a los problemitas planteados. Por ejemplo, en la primera de ellas, en el primer problemita, dice así: si aceptamos la visión tan difundida a inicios del siglo XX de que la historia es una ciencia social de observación indirecta y que su materia prima son los hechos históricos, es decir, algo no concreto, sino una reconstrucción abstracta del pasado. Ciro Cardoso, Introducción al trabajo de la investigación histórica. A partir del texto anterior podemos concluir que una condición indispensable para el estudio de la historia sería, bueno, para los chicos que recién se están familiarizando con el formato DECO, las preguntas de San Marcos suelen ser bastante extensas. Es decir, tienen mucha información. Es más, aquí te están citando lo dicho por Ciro Cardoso, Introducción al trabajo de la investigación histórica. Entonces, un alumno de repente por ahí se asusta. Profesor, mucha letra, demasiada información, imposible que lo haga. Mira, cachimbo, lo primero que tú tienes que hacer cuando veas una pregunta muy larga es identificar el tema, ¿sí? Primero identifica de qué tema es la pregunta. Entonces, una vez nosotros analizamos el tema, podemos poquito a poquito llegar a la clave. Esto es para los chicos que no tienen tanta experiencia. Ya si tú eres un lobo, ya tienes tantos ciclos encima, vas a dar con la clave al toque, ¿sí o no? Bueno, ese sería el tema de la historiografía, ¿correcto, chicos? Este sería el tema de la historiografía. Fíjense aquí. Aquí está pensando, ¿no? Está pensando, ¿cómo trabaja el historiador? Cuando trabajaba en colegios, siempre me preguntaban, profesor, ¿cómo hace usted para saber tanto de la historia? Profesor, si usted no vivió, usted también es joven como nosotros, profe. ¿Cómo llega a saber lo de la Segunda Guerra Mundial, profesor? No, los chiquitos se sorprenden. Profesor, ¿usted cómo sabe lo que pasó entre los romanos y los cartaginenses? Si usted no estuvo ahí, profe. Recuerden, chicos, que todo historiador, para responder las preguntas del pasado, tiene que recurrir a fuentes, ¿no es cierto? Yo no puedo hablarte así nomás de cualquier cosa si es que no he revisado materiales, ¿no? Por ejemplo, las fuentes orales, las fuentes escritas, las materiales y las audiovisuales. Por ejemplo, aquí estás viendo, ¿no? En la parte de atrás, digamos, bastantes textos. Imagínate que todos estos textos son de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Son de la Primera Guerra Mundial. Vamos a alucinar. Oye, pero toda la información no necesariamente tiene que ser válida. Pueden haber algunos libros que se hayan descubierto que, digamos, lo que han escrito hoy ya sea incorrecto. O de repente son novelas históricas, no tiene tanta veracidad. Entonces, no solo basta con tener mucha información. Un historiador puede almacenar datos a través de sus fuentes y a eso se le llama heurística, cuando el investigador lo que hace es recolectar información. ¿Mm? Tienes tus fuentes orales, tus fuentes materiales, bacán. Ahora, una vez que ya tienes las fuentes, ¿qué más necesitas hacer, papito? Tienes que analizarlas, tienes que valorarla. A eso lo llamamos hermenéutica. Por un lado, recolectar información y por el otro lado, clasificar la información, valorar la información. ¿Cuántas veces me ha pasado que, por ejemplo, me dicen, cuando estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y comento acerca del suicidio de Adolfo Hitler cuando los soviéticos llegan, pues, ¿no?, a tomar Berlín, y algunos alumnos me dicen, profesor, pero no se suicida. Profesor, yo tengo entendido que Hitler se escapa en un submarino hacia las tierras de Sudamérica.
Argentina. Oye, ¿y dónde has visto eso? Obviamente sorprendido por la información que me cuentan mis alumnos. Profe, lo he visto en Facebook. Ah, en Facebook. ¿Qué página? No me acuerdo, profe, pero lo vi en Facebook. Ah, ya, lo viste en Facebook. Ya, ya. ¿Te das cuenta? Siempre que uno tenga información, tiene que comprobar la fuente. No solo basta con decirlo, ah, lo vi en tal página, ah, lo vi en tal texto. No, sino hay que corroborar dicha fuente. ¿Quién fue el autor? ¿En qué contexto lo escribió? ¿Te das cuenta? Es muy importante valorar la fuente. Y eso es la hermenéutica, jóvenes. La hermenéutica es la valoración de la fuente de información. Por lo tanto, si leemos bien la pregunta, básicamente nos están diciendo una condición indispensable para el estudio de la historia. Algo que es necesario, que es vital. Viendo las alternativas, ¿cuál es esa condición vital para el estudio de la historia? Al ojo, ¿sí o no? La clave sería el acceso, el uso y el manejo crítico de las fuentes históricas. Por eso que la clave sería casita. ¿Te das cuenta? Es importante que todo historiador no solo se quede con fuentes, sino también que las valore, ¿correcto? Que las llegue a clasificar. ¿Sí? Muy bien, solucionamos entonces la pregunta número 1 de la semana 1 también de la Pre-San Marcos ciclo 2020. 1 también. Bien, vamos a la pregunta 2. Dice así, con respecto al proceso de hominización, indique las afirmaciones correctas. A ver, cuando nosotros hablamos de hominización, entendamos que es un proceso evolutivo, ¿sí? Un proceso en el cual el hombre ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, claro está. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, es que, bueno, tengo una fijación también cuando he estudiado, perdón, he trabajado muchos años durante la época, durante el colegio, entonces recuerdo mucho a mis chiquitos. Eh, por ejemplo, recuerdo bastante cuando les decía, ilustren el tema, ¿no? Es una típica chamba de profe de historia cuando quiere que sus alumnos dibujen, pues. Así que no me juzgues, ya que si tú eres profesor y estás viendo este video, seguramente en algún momento también le has dejado ilustrar el tema. Y cuando yo les doy esto de ilustrar el tema, ¿sabes lo que hacen? Me ponen este dibujito que estás viendo aquí en tu pantalla del celular o de la compu o de la laptop. Oye, pero ¿por qué ponen ese dibujo? Cuando los chicos realizan este dibujo, están afirmando algo. Están diciendo prácticamente qué cosa. Están diciendo que la historia, o mejor dicho, la hominización es un proceso lineal, ¿cierto? Como si fuera lineal. Es decir, en un momento estuvo, parecería el hombre, ¿no? Como si fuera perdón, el mono. El mono, cosa que es incorrecto, ojo, el hombre nunca, no deriva del mono, esa es una falacia por si acaso. Se extingue y aparece un homínido, ¿no? Este homínido vivió unos 3 millones de años y se extingue. Y aparece otro homínido. Ese vive unos cuantos millones, se extingue. Y aparece otro homínido, ¿y así? Hasta llegar al hombre actual. Es lo que muchas veces los profesores de colegio hacen creer a los alumnos, a los estudiantes. Esta imagen, chicos, déjenme decirle que es recontra fake, ¿ya? Esta imagen es más falsa que el saludo de tu flaca o de tu ex flaca por Navidad. Sí, 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 recontra falso. Solamente está buscando hablarte nuevamente. Así que no caigas, papito. No caigas, no caigas. ¿Por qué te digo que es falso? Nosotros, a ver, al suponer que la hominización fue un proceso lineal, estaríamos diciendo que una especie estuvo, se extingue y aparece otra. Vive unos cuantos millones, se extingue y aparece otra. Y así. Cosa que no. Hoy la historia, la paleoantropología, que se va a encargar sobre todo de estos restos fósiles, ya ha llegado a la conclusión de que esto es como un proceso, pero de una ramificación. Imagínate un árbol, ¿no es cierto? Y en ese árbol hay ramas en la cual pues van a ir poco a poco apareciendo las especies. Y obviamente las que se adaptaron mejor al medio fueron las que sobreviven. Muchas especies coexistieron. Claro, muchas especies estuvieron al mismo tiempo. Pero ¿qué pasó? Diversos factores climáticos, factores anatómicos y otros más, perdón, hizo que algunas puedan sobresalir.
Por ejemplo, lo que pasó con el neandertalensis, ¿no es cierto? Que convivió muchos años con nosotros. Pero ¿qué pasó? Los Homo sapiens, de alguna manera, siguieron su línea evolutiva, tuvieron una capacidad de adaptarse, a diferencia del Neandertal, que finalmente se llega a extinguir. Por eso es que si leemos bien la pregunta, cuando te dice, fue un proceso lineal de manera así rápida, cachimbo, cuando tú veas que la humanización te diga, mejor dicho, que es algo lineal, papito, no le hagas caso, dile que está totalmente equivocado. Por eso que vamos a ponerlo aquí, ya vamos a ponerlo aquí. Eso de que fue un proceso lineal es algo erróneo, ¿ya? La uno es falso. Cuando tú ya tengas algo de experiencia, ¿ya? Cuando tú ya tengas algo de experiencia y te vengan preguntas deco con demasiada información, recuerda que en un examen el que resuelve, digamos, más rápido y de manera eficaz es el que va a tener éxito. No necesitas saber tanto. Simplemente hay que ser hábil y eficaz durante esas 3 horas que dura el examen. Porque mira, si tú eres hábil, te das cuenta que la uno es falso. Por descarte, la A, descartada, la B, descartada, la D, descartada. ¿Te diste cuenta por qué, no? Porque si la uno, la premisa es falsa, entonces la única que podría ser la clave sería la C. Yo haría un examen de admisión así, de una manera rápida, y yo sé que tú también. Pero obviamente los chicos que recién se están preparando, ellos sí tendrían que leer todas las premisas para que de alguna manera le dé soporte a su clave. ¿Correcto? Entonces hay que tener bien en cuenta, chicos, que durante las 3 horas no ingresa el que sabe más, sino el más hábil. En todo caso, muchachos, la clave es casita. ¿Correcto? Las demás premisas también son verdaderas. ¿Sí? Excelente, lo máximo. Vamos a la pregunta 3. A continuación se presentan dos famosas muestras del arte parietal del Paleolítico superior, el hechicero de Troisferes y el bisonte herido de Niaux. Por mucho tiempo se ha debatido la finalidad de este de este tipo de arte primitivo. Sobre estas podemos afirmar que, correcto. Algo que a mí me agrada mucho del ciclo virtual, chicos, es que tenemos la posibilidad de poner imágenes. Claro, muchos dirán, profe, pero mejor es la interacción, ¿no? El hecho de que el profesor converse con el alumno en vivo. Sí, de hecho que sí, campeón, pero para un profesor de geografía, de historia, de biología, que muchas veces tenemos que dibujar en la pizarra, se nos es más factible proyectar, ¿no es cierto?, un dibujo para que no nos consuma tanto tiempo a la hora de explicar. Entonces, por ese lado, a mí me agrada mucho las herramientas virtuales, ¿no? Y en este caso, la Pre San Marcos te puso dos pinturas relacionadas a la época del Paleolítico Superior. Vamos a verla un poquito más grande. Ahí está. Estas dos famosas pinturas, que se le denominaría, perdón, arte de tipo parietal. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda el hechicero de Troisferes y a la derecha el bisonte herido de Niaux. Quiero que por favor te percates en esta imagen un poquito más de cerca. ¿Sí? Vamos a meterle un zoom maldito y fíjate, fíjate, fíjate. ¿Te das cuenta que tiene forma de hombre y a la vez de animal? ¿No? Antropomorfo, ¿no? Sí, ¿no? Oye, fíjate su rostro. Mírale los ojos, están medio dilatados, ¿no? Pareces tú en Año Nuevo. Oye, quiero que te des cuenta de eso porque lo que los especialistas han llegado a la conclusión es de que este tipo de arte probablemente haya significado el hecho de hacer rituales, ¿ya? Rituales chamánicos, chamanes que hayan incentivado a un poder mágico, a un poder desconocido, ¿ok? No sé si tú recordarás Chavín, ¿sí? Recordarás la cultura Chavín, las cabezas clavas. No sé si en las cabezas clavas, por ejemplo, tú sabes su significado. Se cree, por ejemplo, que las cabezas clavas tenían la idea de ser sacerdotes en un proceso de trance, ¿no? En el cual estaban teniendo contacto, ¿no es cierto?, con sus dioses para poder hacer el presagio. Y así funcionaba el sistema Chavín, ¿no? Entonces, esa idea, por ejemplo, probablemente también se haya vivido en la época del Paleolítico Superior,
en la cual una suerte pues de personajes que realizaban estas pinturas tenían esta idea de recibir magia, ¿no? ¿No es cierto? De ser chamanes. Esa es, digamos, la conclusión que se llega al analizar el hechicero de Trois Feres. En el caso de el bisonte herido de Niaus, fíjense, chicos, que representa básicamente el hecho del incentivo por la cacería. ¿Por qué el incentivo por la cacería, profesor? Se cree que cuando el hombre pintaba en las cavernas, eso significaba de que al día siguiente podía tener mejor suerte en la caza. Si hoy pinto a 5 bisontes, los cuales están siendo cazados, mañana esos bisontes serán míos, los atraparé. Es como un ritual. Mientras más pinto, más cazo, mayor eficacia tendré. Ritual de cacerías. O sea, no vayas a pensar que las pinturas rupestres que se han encontrado, de arte obviamente parietal, han sido solamente expresión de arte, ¿no? Ay, el hombre quiso pintar y quiso dejar su legado, quiso que la historia lo recuerde. Imposible. Tenía un propósito esas pinturas y eso se demuestra a través, por ejemplo, de el Trois Feres y el bisonte herido, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos hablar de que hay un fin mágico? Sí. ¿Podemos hablar de que hay un lenguaje simbólico? Sí. Por eso, muchachos, es que si leemos bien la clave, representa la visión de chamanes en sus estados de conciencia alterada. Sí, esto lo puedes evidenciar con este dibujito, ¿ya? Con este. Forman parte de rituales propiciatorios para las actividades de cacería, claro. Mientras más pinto, más cazo. ¿Fue un medio de comunicación a través de un lenguaje? Claro que sí. ¿Salió la clave, sí o no? Claro que sí, la clave sería avioncito. 1, 2 y 3. ¿Correcto? Recuerden que las pinturas rupestres tienen el propósito de un fin mágico, un fin didáctico. ¿Sí? Excelente. Vamos a la pregunta 4. A ver, vamos a activar aquí el láser que nos acompañe en la lectura. Complete el texto con la alternativa más conveniente. En la imagen presentada, aquí está, se puede observar distintos focos surgidos alrededor del 8000 y que destacan por, pues, expandieron sobre otras regiones. Muy bien. Ah, correcto. Hay que analizar el mapa y ver un poquito, ¿no es cierto?, de qué se trata. Bueno, es el mapa mundi, vamos a llamarlo así, donde te están señalando algunos puntos verdes, que son los primeros núcleos agrícolas. El cercano oriente, ¿no? La India, ¿no es cierto? Excelente. Muy bien, eso es lo que nosotros llamamos la revolución neolítica. Bueno, ese es un concepto, por si acaso, es un concepto de un arqueólogo llamado Gordon Childe. Gordon Childe tiene este concepto, él es el que, digamos, lo acuña, en la cual considera que el hombre cambia de manera radical en algunos aspectos de su vida. ¿Como cuáles? Si en el Paleolítico el hombre era nómade, en el Neolítico será sedentario. Si en el Paleolítico el hombre se agrupaba en bandas, en el Neolítico el hombre se agrupará en tribus, ¿no es cierto? Si en el Paleolítico el hombre digamos, convivía, ¿no? Con una temperatura algo fría, lo llamaríamos Pleistoceno. Ya en el Neolítico hace un poquito más de calor, lo llamaríamos Holoceno. Todos estos cambios del Paleolítico, que claro, pasaron por un proceso intermedio del Mesolítico, pero luego se transforman en Neolítico, es lo que Gordon Childe denomina revolución neolítica. Y esa revolución neolítica le permitió al hombre desarrollar dos cosas importantísimas, la agricultura y la ganadería. Tanto la agricultura como la ganadería tienen que ir de la mano con el sedentarismo. ¿Por qué? Yo no puedo tener cultivos si es que estuviera trasladándome de un lugar a otro. Para hacer cultivos tengo que quedarme en una zona determinada. Por eso es que la agricultura y el sedentarismo serán dos conceptos que de alguna manera se van a acompañar en la revolución neolítica. Y eso es lo que básicamente te expresa la imagen. Los distintos cambios agrícolas que se estaban viviendo
en todas las zonas que están en verde en el mundo. Por eso, chicos, es que la clave de esta pregunta sería la alternativa B, la revolución neolítica, ya que fueron áreas originarias de la agricultura y la ganadería. ¿Correcto? Excelente, bien. Y vamos a la última pregunta, la número 5. Durante este periodo se desarrolló la lenta transición que permitió el reemplazo de la piedra por los metales como materia prima predominante. Este periodo se caracterizó por el surgimiento de la metalurgia, la domesticación de animales como fuerza de tracción y transporte, surgimiento de oficios especializados, ¿no? Herreros, mineros, chamanes, y el surgimiento de sociedades jerarquizadas, debido a que las élites controlaron los objetos atesorables, armas y adornos metálicos. El periodo de mención es, hay que recordar este tipo de pregunta, ya salió la clave, pero hay que explicarlo un poquito, ¿no? Christian Thompson es el que clasifica en edad de piedra, ¿no? Edad de los metales, por ejemplo, este historiador. Y cuando habla de edad de los metales, mucha gente piensa que el hombre comenzó a utilizar el metal y dejó de lado la piedra. O sea, bienvenido, bienvenido metal. Chao piedra, ya no te necesito, ya no me sirves. No, 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 no. No fue así, chicos, no fue así. Nada que ver, fue un proceso paulatino. Por ejemplo, en la primera de ellas, la que dice cobre, el hombre todavía no abandonaba la piedra. Por eso que hoy los historiadores ya no utilizan mucho la palabra edad de cobre. Hoy prefieren llamarlo calcolítico, una fusión, una mezcla de cobre y al mismo tiempo piedra. No es que la piedra la choteo y mañana yo utilizo el cobre. No fue así. Se cree que el hombre seguía utilizando la piedra, pero paralelamente también utilizaba el cobre. Entonces, ese trabajo se podría decir que es un tránsito, pues, ¿no? El hombre está en proceso de cambio entre piedra y el metal. Los historiadores lo llaman cuprolítico o incluso algunos también, como te dije hace un rato, calcolítico. Ese nombre, edad de cobre, ya está algo desfasado, aunque bueno, en este caso la presa San Marcos lo utilizó así, ¿correcto? Muy bien, entonces la clave de la pregunta sería avioncito, pues, ¿no? La clave sería avioncito, la edad de cobre. Este es el periodo de transición, reemplazando la piedra por el metal, ¿correcto? Muy bien, chicos, así le hemos dado solución a los 5 problemitas, a las 5 preguntas de la Pre San Marcos, ciclo 2021. Sin más que decirte, pues muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo en una próxima ocasión, en un próximo video. Cuídate bastante, te saluda el Chenny. Chao, 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 chao.